norte geográfico está por allá, para que se orienten, ¿eh? La cordillera hacia el este. Aquí hice una fotocopia, si la alcanzan a ver, del levantamiento arquitectónico del lugar. Ven la curva de altura. Y aquí estamos a la entrada, una de las entradas del primer muro perimetral que da la vuelta completa de esa colina en la cual se encuentra el Pucará. Como pueden ver, son dos muros perimetrales. Y aquí nos encontramos en ese lugar. Hay dos pequeños, bueno, hay de todas maneras hay un poco de leyenda en el sitio, ¿eh? Hay dos torreones que marcan el acceso principal hacia el sitio. Ahora, lo interesante que voy a seguir explicando arriba es que desde 3 puntos en esa colina se puede observar con un marcador natural la puesta del sol en el solsticio con una precisión bastante buena del orden de 1 a 2 días. Y el primer lugar es justamente acá. Lo que pasa es que la pendiente de ese cerro es más o menos la misma que todo eso constituye el Cerro Chena. Esa pendiente es más o menos la misma que la que está allá. Entonces, en el día del solsticio, allá en el fondo hay el horizonte de la cordillera de la costa, que no vemos hoy día porque hay mucha bruma. Pero a unos 40 kilómetros allá hay otra cordillera a 2.000, 2.500 metros. Y la intersección de esa cordillera con el primer plano, que es el Cerro Chena, está más o menos en ese lugar y ahí se pone el sol en el solsticio. Entonces, de forma natural, desde justamente ese torreón de entrada, no pasaría si estuviéramos, yo creo que 30 metros más allá, se ve la puesta del solsticio desde acá. A 50 metros más arriba está el segundo muro perimetral con otro torreón de acceso y igualmente se ve oficial de la puesta del invierno desde ese segundo torreón. Hay un tercer elemento solsticial desde el Ushnu. Entonces, ¿por qué tener 3 lugares para observar? Puede ser en forma similar a lo que pasa en la Isla del Sol. En la Isla del Sol, Dearborn y los demás que estudiaron muestran que hay no 3, pero 2 lugares rituales que permitan la vista de la puesta del sol entre los 2 pilares que están en la parte superior de la Isla del Sol. Un lugar puede servir para personas de más rango, de poder, y los otros lugares pueden servir para personas, digamos, del pueblo. Eso es una interpretación. Pero es un indicador natural. Puede ser coincidencia también, pero el hecho que se repita 3 veces es bastante curioso. Ahora lo invito a seguir caminando hasta arriba y vamos a seguir viendo el detalle de la fortaleza o de las construcciones. ¿Pero aquí vivía gente o era una fortaleza militar? Bueno, el arqueólogo que ha trabajado más acá, él estima que es solamente un lugar defensivo. Pero el planteamiento nuestro es que también se conducían a lo mejor ceremonias, ahí tenía un carácter ritual. Entonces la expansión incaica hacia el sur termina más o menos, según los arqueólogos, en el río Maipo, que está a unos tal vez 10 kilómetros más al sur ahí, que cruza de cordillera a mar. Hay un solo recinto grande, incaico, que es el Pucará de la Compañía, que también se ha atribuido una fortaleza militar, que está aún más al sur que ese.
Y claramente el diseño arquitectónico de los dos lugares no tienen nada que ver. En otro lugar se encuentran formas formas exactamente como las colcas que hay en el Cusco, muchos recintos bastante rectangulares. Mientras que aquí, como pueden ver, la forma general de los recintos no es tan típica de una construcción incaica. Claramente tiene una vista maravillosa en todo el Valle Sur de Santiago, pero como algunos lo hicieron notar, la llegada a esa cumbre no es tan fácil. Tiene toda la visión hacia el Valle de Santiago, donde está el asentamiento principal de los incas, que está prohibido. Es bastante vulnerable también por no ser la cumbre más alta. O sea, la llegada desde ese cordón que viene del Cerro Chena hasta acá es muy fácil. Y no tiene recursos de agua muy en próxima cercanía. En esa ladera del Cerro Chena se encontraron varios enterratorios que han sido excavados. Lo que nos llamó la atención inicialmente fue la forma del recinto, que parecería tener una forma zoomorfa, donde pueden reconocer un cuerpo, patas, cola y una cabeza. Y existe desde el año 50 esa teoría de John Rowe en el Cusco, que muestra que toda la planificación de la zona urbana de Cusco reconstituye un diseño zoomorfo de un puma. Sacsayhuamán es la fortaleza que domina Cusco, es la cabeza de ese puma. Entonces nos llamó la atención esa posible comparación. Y lo otro que ha descubierto Steberg, el arqueólogo principal que ha excavado acá, es los restos de un ushnu por la presencia de ceniza, de cerámica pintada y de restos de huesos en este sector de la plataforma principal. Hay un pequeño muro de contención ahí que delimita más o menos la zona que él llama el ushnu. Entonces, como lo explicaba, desde esa parte del recinto, en el día del solsticio, se ve la puesta del sol a la intersección de ese marcador natural del horizonte, lo que no se ve con la misma precisión de un día desde cualquier otro recinto. El recinto tiene más de 100 metros, entonces claramente por la proximidad de ese horizonte va a haber una variación notable en la orientación. Justamente el solsticio de invierno acá corresponde al inicio del periodo de la lluvia. En el Cusco, obviamente por la altura, por la latitud, por las corrientes que hay en los valles transversales de los Andes allá, el periodo de la lluvia, de las cosechas, de la siembra no coinciden con el extremo sur del imperio. Allá estamos en una zona tropical, el sol pasa por el cenit, entonces hay fuentes históricas en las crónicas que muestran que observaban el paso por el cenit en Cusco, que incluso había esa serie de pilares en los cerros de Cusco que mostraban uno de ellos el paso de la salida del sol cuando pasa por el cenit. Ese tipo de observación los incas no la podían conducir en otras partes del imperio que están fuera de los trópicos. Entonces claramente si es que hay una observación astronómica tiene que ser distinta, no pueden ocupar los mismos referenciales. Y uno de los referenciales importantes de esa zona es justamente por razones prácticas, agrícolas o rituales, es el solsticio de invierno que inicia a mitad de junio el periodo de la lluvia, que termina más o menos en el equinoccio, a la mitad de septiembre. Esos son los 3 meses de lluvia en Santiago. Entonces, esa fecha tiene un carácter bastante importante por la geografía de esa zona. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en cuanto a armas, otra cosa que puede debilitar un poco la explicación que eso sería solamente un recinto militar, que se han encontrado muy pocas armas. Se supone que la arma principal de los incas era la honda, que ocupaban con una especie de piedra relativamente circular, y se han excavado muy pocas de esas piedras acá. Se han excavado algunas, sí. Puntas de flecha y otras cosas también son relativamente pocas. Entonces, lo que hemos planteado nosotros es que ese lugar se mire de otra manera que solamente un recinto militar,
al tener ese emplazamiento bastante interesante para observar un solsticio, yo creo que, por ejemplo, otros pequeños cerros que están ahí, que sí tienen los horizontes despejados también en los 360 grados, que son un poquito más bajos, y que ven la cuenca de, o sea, la ciudad de Santiago, donde está el asentamiento principal, tal vez tienen incluso una mejor función militar que ese lugar. Entonces, posiblemente entre todas esas pequeñas colinas, ese lugar fue elegido porque se dieron cuenta que había naturalmente un marcador solsticio. Es más o menos el planteamiento que tenemos.